A las 23 horas del 15 de junio de 1945, el mayor Bruce Porter permanecía agachado en una trinchera de tierra en el aeródromo de Yontán. Observaba cómo una tormenta tropical intentaba arrastrar la isla de Okinawa hacia el Océano Pacífico. Tenía 25 años. Era un as del cuerpo de marines con reputación de piloto agresivo. Pero en ese momento era simplemente otro ser humano empapado y miserable, escuchando el cielo desgarrarse sobre su cabeza. La lluvia no caía verticalmente. Era lanzada de forma horizontal por ráfagas de 15 metros por segundo. Golpeaba la piel expuesta como grava arrojada desde el neumático de un camión. El techo de nubes había descendido hasta menos de 150 metros. Esto sellaba el aeródromo dentro de una caja negra y sofocante. Para los miles de infantes de marina y soldados refugiados en el barro alrededor de la pista, este clima era miserable. Pero también era seguro. Ningún avión podía volar en estas condiciones. Las leyes de la física y la aerodinámica solían tomarse un descanso cuando el viento arrancaba palmeras del suelo. Los escuadrones de cazas diurnos estaban en tierra. Los Corsair y los Mustang permanecían inmóviles. Sus hélices estaban amarradas con correas de lona para evitar que giraran con el vendaval. Los pilotos estaban en sus tiendas jugando póker y durmiendo. Confiaban en que la guerra estaba en pausa hasta el amanecer. Pero a los japoneses no les importaba el pronóstico del tiempo. En lo alto de la tormenta, o quizás deslizándose justo debajo de la capa de nubes, los motores de bombarderos enemigos zumbaban. Eran los llamados Charlie de la lavadora. Aviones japoneses solitarios enviados para hostigar a las tropas estadounidenses. Lanzaban bombas aisladas y mantenían a todos despiertos. Usaban el mal tiempo como un manto. Sabían que la temible Fuerza Aérea estadounidense estaba ciega en la oscuridad. Los cazas diurnos dependían de la visión humana. Si no podían verlo, no podían destruirlo. Y en esta sopa de tinta negra, un piloto de Corsair tendría suerte de ver la punta de su propia ala. Mucho menos un bombardero Betty japonés pintado de negro. El enemigo era dueño de la noche. Operaba con total impunidad. Se burlaba de la armada más poderosa del mundo, simplemente esperando a que el sol se pusiera. Porter no miraba al cielo con miedo. Lo miraba con frustración. Sabía que existía una solución estacionada en la pista, a menos de 90 metros de distancia. Pero era una solución que la mayoría de los pilotos trataban como una broma pesada. Se trataba del Grumman F-6 F-5 en Night Hellcat. Para el ojo inexperto, parecía el caza Hellcat estándar que había ganado la Guerra del Pacífico. Un avión robusto y fornido con un enorme motor radial. Pero si mirabas más de cerca, veías el problema. Colgado del ala derecha exterior, había un bulbo blanco del tamaño de un barril de cerveza. Parecía un tumor creciendo de la suave piel de aluminio. Arruinaba las líneas del avión. Se veía pesado, torpe y completamente fuera de lugar en una máquina construida para la velocidad. Esta era la cápsula de radar AN/APS-6. Para los ingenieros en Estados Unidos, era una maravilla tecnológica. Un conjunto de radar de microondas miniaturizado que podía ver a través de las nubes y la oscuridad. Para los pilotos de los escuadrones de cazas diurnos, era peso muerto. Llamaban al Hellcat nocturno un camión de basura volador. Señalaban la física obvia de colgar una bola de metal de 90 kilogramos en la punta de un ala. Hacía que el avión volara torcido. Creaba una resistencia masiva. Como conducir un auto deportivo con el freno de mano puesto y un colchón atado al techo. Reducía la velocidad del avión. Mataba su tasa de ascenso. Lo volvía lento en un combate aéreo. En la cultura machista de los pilotos de caza, la velocidad era vida. Cualquier cosa que te frenara era una sentencia de muerte. Los pilotos diurnos miraban a Porter y su tripulación de combate nocturno como si condujeran camiones de basura, mientras todos los demás conducían vehículos de carreras. La burla iba más allá del fuselaje. Los pilotos diurnos se reían del concepto mismo del combate nocturno. Eran cazadores que vivían de sus reflejos.
Detectaban el destello de la luz solar en una cabina y se lanzaban en picada para matar. No podían entender cómo alguien podía librar una guerra mirando fijamente una pequeña pantalla verde parpadeante dentro de una cabina oscura. La pantalla de radar en el Hellcat nocturno no era un televisor de alta definición. Era un círculo de 3 pulgadas de fósforo verde que mostraba manchas de luz. No veías un avión, veías un punto. Una mancha difusa de luz que parecía un insecto aplastado. Confiar en ese punto significaba ignorar tus propios instintos. Significaba volar ciegamente hacia una nube a 500 kilómetros por hora. Confiar en un tubo de vacío para que te dijera que no estabas a punto de estrellarte contra una montaña. Los pilotos diurnos lo llamaban volar en braille. Decían que los pilotos nocturnos eran más como contadores que aviadores, haciendo matemáticas en la oscuridad mientras los verdaderos pilotos hacían el vuelo. Pero mientras la lluvia golpeaba contra su casco, Porter sabía algo que los burlones no sabían. Sabía que la guerra había cambiado. Los japoneses ya no salían a jugar bajo la luz del sol. Estaban perdiendo demasiados aviones ante los enjambres de cazas estadounidenses. Así que se habían adaptado. Se habían convertido en criaturas de la noche. Lanzaban ataques kamikaze y bombardeos bajo el manto de la oscuridad. Los aviones rápidos eran inútiles contra esto. Podías tener un avión que volara a 1600 kilómetros por hora. Pero si no podía ver el objetivo, era solo un ruido costoso. El Hellcat nocturno podía ser lento. Podía manejar como un camión de volteo. Podía verse feo. Pero tenía un superpoder que los Corsair no tenían. Tenía un ojo que podía ver en la oscuridad. La cápsula de radar era efectivamente una linterna que emitía ondas de radio en lugar de haces de luz. Enviaba un pulso de energía que rebotaba en objetos sólidos y regresaba al sensor. Podía detectar un bombardero japonés desde 8 kilómetros de distancia a través de lluvia, niebla y nubes. Convertía el cielo negro como la tinta en un campo de tiro. Pero usarlo requería un nivel de disciplina que bordeaba la locura. Tenías que suprimir el pánico de volar con visibilidad cero. Tenías que luchar contra el impulso de mirar por la ventana, lo cual solo te mostraría el reflejo de tu propio rostro aterrorizado en el cristal. Tenías que fijar tus ojos en esa pequeña pantalla verde y volar siguiendo el punto. Era como intentar jugar un videojuego mientras alguien sacudía tu silla y te lanzaba cubetas de agua a la cara. El teléfono de campo en la trinchera lodosa vibró. Era una sensación mecánica discordante contra el telón de fondo del trueno. Porter lo levantó. Era el controlador terrestre, un operador de radar sentado en un búnker seco a kilómetros de distancia. Su voz era crepitante, filtrada a través de kilómetros de cable de cobre. Reportaba 3 bogies, aeronaves no identificadas que se aproximaban desde el norte. Volaban bajo y rápido. Usaban el frente de tormenta para ocultar su aproximación. El radar terrestre no podía rastrearlos perfectamente a través del desorden de la lluvia. Pero definitivamente estaban ahí. Venían por la flota, o quizás por el propio aeródromo. El controlador hizo la pregunta que todos ya conocían la respuesta. ¿Puedes despegar? Porter miró hacia la pista. Ya no era una pista. Era un río de lodo y agua estancada. El viento soplaba en ráfagas cruzadas a través de la franja. Vientos laterales que podían voltear un avión durante el despegue. La visibilidad era cero. Despegar en estas condiciones era técnicamente imposible. Era una violación de todos los protocolos de seguridad del manual. Si se estrellaba, los expertos lo atribuirían a error del piloto. Prueba de que el Hellcat nocturno era un fracaso. Los pilotos diurnos sacudirían la cabeza y dirían que ya lo habían advertido. Dirían que debería haberse quedado en la trinchera y esperado el sol. Pero Porter también miró a los infantes de marina acurrucados en sus trincheras. Vio el agotamiento en sus rostros. No habían dormido en días debido a las constantes alarmas de ataque aéreo. Estaban siendo hostigados hasta la muerte por un enemigo contra el cual no podían defenderse. Si permanecía en tierra, esos aviones japoneses lanzarían sus bombas. Matarían a hombres buenos.
y volarían a casa riendo. El peso muerto en su ala era lo único en todo el arsenal estadounidense que podía detenerlos. La burla no importaba. La aerodinámica no importaba. Lo único que importaba era que él podía ver, y el enemigo pensaba que estaba ciego. Dejó caer el teléfono de vuelta en su soporte y se puso de pie. El agua se derramaba de su poncho. Hizo una señal a su jefe de tripulación, un mecánico que había pasado las últimas 6 horas intentando mantener la humedad fuera del sistema eléctrico del Hellcat. El jefe miró la tormenta, luego miró a Porter. Le dio un pulgar arriba sombrío. Corrieron hacia el avión, sus botas se hundían en el lodo profundo. Porter trepó al ala del F-6F. Se agarró del metal húmedo para izarse. Se deslizó dentro de la cabina y el olor lo golpeó. Una mezcla de combustible de alto octanaje, sudor rancio y lona húmeda. Era el olor de una máquina de guerra. Se abrochó el arnés. Sintió el pesado arnés bloquearlo al asiento. Activó el interruptor maestro y el panel de instrumentos brilló con una luz roja tenue. En el centro de la consola, la pantalla de radar parpadeó y cobró vida. Un ojo verde que despertaba en la oscuridad. Arrancó el motor. El enorme motor radial Pratt & Whitney vaciló. Escupió llamas azules por los tubos de escape. Luego rugió con un estruendo ensordecedor. La hélice giró hasta convertirse en un borrón. Cortaba la lluvia. La vibración sacudía todo el fuselaje. Hacía castañear los dientes de Porter. Miró la cápsula de radar en el ala. Estaba iluminada por las llamas del escape. Temblaba y se bamboleaba. Se veía frágil y ridícula. Pero esta noche, ese bulto blanco era el arma más peligrosa de la isla. Porter soltó los frenos. El Hellcat se sacudió hacia adelante. Salpicaba a través de los charcos. Luchó contra los pedales del timón. Luchaba contra el avión mientras el viento cruzado intentaba sacarlo de la pista. Empujó el acelerador hasta el tope. El motor rugió. La cola se levantó. Las ruedas dejaron el lodo. Estaba en el aire. Ascendía hacia la garganta negra de la tormenta. Retrajo el tren de aterrizaje y observó las luces del suelo desaparecer instantáneamente. Ahora estaba solo en un vacío de turbulencia y lluvia. Fijó sus ojos en la pantalla verde. La burla había terminado. La cacería había comenzado. Volar un avión de caza en una tormenta tropical es como conducir un auto por una carretera de montaña con el parabrisas pintado de negro, mientras alguien golpea el chasis con un mazo. Dentro de la cabina del Hellcat nocturno, el mundo era una caja violenta y temblorosa de ruido. La lluvia golpeaba contra la cabina de plexiglas, tan fuerte que sonaba como grava. La cizalladura del viento sacudía el avión de 5.400 kilogramos como un juguete de papel. El mayor Bruce Porter luchaba contra la palanca de control con ambas manos. Sus músculos estaban tensos. Solo intentaba mantener las alas niveladas. No podía ver el océano debajo de él. No podía ver las estrellas sobre él. Estaba suspendido en un vacío de oscuridad total. Un lugar donde arriba y abajo eran solo opiniones. A menos que miraras el horizonte artificial en el panel de instrumentos. Pero Porter no estaba mirando el horizonte artificial. Sus ojos estaban pegados al pequeño círculo verde brillante en el centro del tablero. Esta era la pantalla del radar AN/APS-6. Para los pilotos de los escuadrones diurnos, esta pantalla era un desorden confuso de estática y líneas onduladas. La llamaban la caja parpadeante. Afirmaban que era inútil. Pero para Porter era una ventana a un mundo oculto. La cápsula de radar en su ala enviaba pulsos de energía de radio que atravesaban la lluvia y las nubes. Cuando esos pulsos golpeaban algo sólido, como un bombardero japonés, rebotaban y pintaban una mancha de luz en la pantalla. Usar este sistema requería un tipo diferente de valentía que el combate diurno. Un piloto diurno confiaba en sus reflejos y su visión. Veía al enemigo, tiraba de la palanca y disparaba. Un piloto nocturno tenía que ser matemático y creyente.
Tenía que confiar en que la mancha de luz en la pantalla era realmente un avión, y no una señal fantasma o el reflejo de una nube. Tenía que volar su avión basándose en números: alcance, elevación, azimut, mientras su cuerpo gritaba que estaba volando al revés. Era como intentar realizar una cirugía en un armario con las luces apagadas, guiado solo por una voz en una radio. Porter ajustó la perilla de ganancia en el conjunto de radar. Eliminó el desorden causado por la lluvia intensa. La pantalla se aclaró. Pasó de un desorden nevado a un charco verde oscuro, y allí, en la parte superior de la pantalla, lo vio. Un solo punto brillante. Estaba a 8 kilómetros de distancia. Se movía hacia el sur en dirección al anclaje de la flota. No flotaba como una nube. Se movía con propósito. Era una máquina, el peso muerto de la cápsula de radar, lo mismo que los otros pilotos burlaban. Ahora se convirtió en el mayor activo de Porter. En un combate aéreo de alta velocidad, la cápsula pesada era una responsabilidad. Arrastraba el ala hacia abajo y mataba la tasa de giro. Pero aquí, en el acecho ciego del combate nocturno, actuaba como un estabilizador. El peso extra amortiguaba el nerviosismo del Hellcat en la turbulencia. Convertía al avión en una plataforma de tiro estable. Porter no necesitaba ser un acróbata esta noche. Necesitaba ser un francotirador. Se dio cuenta de que el piloto japonés allá afuera se sentía seguro. El enemigo pensaba que la tormenta era su escudo. Pensaba que los estadounidenses estaban acurrucados en tierra, ciegos e indefensos. Ese falso sentido de seguridad era el defecto fatal del enemigo. Porter empujó el acelerador hacia adelante. Sacaba más velocidad del gran motor Pratt & Whitney. No se lanzó en picada sobre el objetivo. No intentó ponerse inmediatamente detrás de él. Voló un curso de interceptación. Calculaba la geometría en su cabeza. Observó el punto deslizarse por la pantalla. Cada vez más cerca. 6 kilómetros. 5 kilómetros. Estaba cerrando la distancia a más de 160 kilómetros por hora. El punto ya no era solo una luz. Era un objetivo con tripulación, una misión y carga de bombas. El avión japonés era probablemente un bombardero Betty. O quizás un Francis. Un avión bimotor que transportaba torpedos o bombas pesadas. Eran rápidos para ser bombarderos, pero eran lentos comparados con el Hellcat. Porter revisó los interruptores de sus armas. El Hellcat nocturno llevaba una carga mixta que era significativamente más letal que el caza estándar. Tenía 4 ametralladoras calibre 50. Pero también llevaba 2 cañones de 20 milímetros. Los cañones disparaban proyectiles explosivos que golpeaban como granadas de mano contra un bombardero frágil lleno de combustible. Eran devastadores. A 3 kilómetros, el punto se separó. No era un avión. Eran 3. La resolución del radar se agudizó. Reveló una formación apretada, un bombardero líder y 2 escoltas. Esta no era una incursión de hostigamiento por Charlie de la lavadora. Era un escuadrón de ataque. Volaban juntos para ocultar sus números, usando el clima para acercarse antes de dispersarse y atacar los barcos de transporte anclados frente a la costa. Si lograban pasar, cientos de marineros morirían en los próximos 20 minutos. Porter sintió un nudo frío en el estómago. Las probabilidades acababan de triplicarse. Era un avión contra 3. A la luz del día, esto sería una misión suicida. Las escoltas, probablemente Ceros u Oscars, saltarían sobre él en el momento en que atacara al bombardero. Pero esto no era luz del día. Las escoltas estaban ciegas. Volaban en formación observando las llamas de escape de su líder. Aterrorizados de perder el contacto visual en la sopa, estaban completamente enfocados en no estrellarse entre sí. No tenían idea de que un depredador se deslizaba en su posición de las 6 en punto. Invisible y silencioso en el rugido de la tormenta. Cerró a 1,5 kilómetros. Los puntos de radar ahora eran distintos. Brillaban intensamente. Movió la palanca hacia atrás suavemente. Ascendió ligeramente para acercarse desde abajo.
Esta era la táctica del ojo de gato. Los aviones japoneses se siluetearían contra las nubes ligeramente más claras arriba, mientras Porter estaría perdido en la negrura absoluta del océano abajo. Usaba la oscuridad como camuflaje. Era un tiburón que subía desde las profundidades. A 800 metros, cambió su enfoque de la pantalla de radar al cristal blindado del parabrisas. Forzó sus ojos contra la oscuridad. Al principio no vio nada excepto lluvia y rayas negras. Luego, apareció un pequeño destello. Era una llama azul, constante y tenue. Era el escape de los motores del bombardero. Los japoneses no usaban supresores de llama tan efectivamente como los estadounidenses. Esa luz azul era un faro. Porter se acercó más. 450 metros. Ahora podía ver el contorno. Definitivamente era un bombardero Betty, un fuselaje con forma de cigarro con alas anchas. Flanqueándolo había dos formas más pequeñas. Cazas monomotor aferrándose a las puntas de sus alas como niños asustados. Volaban tan cerca que sus puntas de ala casi se tocaban. Volaban rectos y nivelados, completamente inconscientes de que la muerte se estacionaba directamente detrás de ellos. Decidió atacar primero al caza de cola a la derecha. Si disparaba al bombardero, la explosión podría alertar a los cazas. Si disparaba al compañero de ala silenciosamente, los otros podrían no darse cuenta en la tormenta. Era una decisión fría y calculada. No era un caballero en justa en el cielo. Era un verdugo. Deslizó el Hellcat hacia un lado. Se deslizaba en el punto ciego del cero de la derecha. Cerró a 180 metros. Luego, a 90. Estaba tan cerca que podía ver las líneas de remaches en la cola del avión enemigo. Podía ver la cabeza del piloto moviéndose en la cabina, escaneando la oscuridad adelante, nunca mirando hacia atrás. La turbulencia golpeó el ala de Porter, pero la pesada cápsula de radar mantuvo el avión estable. Puso la mira luminosa de su sistema de puntería directamente sobre el fuselaje del cero. Apretó el gatillo. El Hellcat nocturno no solo disparó, se estremeció. Los cañones de 20 milímetros ciclaron con un ritmo lento y pesado, mientras las ametralladoras rasgaban el aire a alta velocidad. El efecto sobre el cero fue inmediato y aterrador. Los proyectiles de cañón caminaron por el fuselaje. Volaron pedazos masivos de aluminio hacia la estela. El tanque de combustible en la raíz del ala se encendió. El avión no explotó, simplemente se dobló. Las alas se desprendieron, y los restos ardientes cayeron en la oscuridad abajo. Sucedió tan rápido que los otros dos aviones no reaccionaron. La tormenta era tan ruidosa y la visibilidad tan pobre que no notaron la destrucción de su compañero. Simplemente siguieron volando recto, asumiendo que su pareja todavía estaba allí en la oscuridad. Porter revisó la pantalla de radar. Quedaban 2 puntos. Las probabilidades estaban mejorando. Cambió su objetivo al caza de la izquierda. Esta vez tenía que cruzar detrás del artillero de cola del bombardero. El aguijón de cola de un bombardero. Betty llevaba un cañón de 20 milímetros propio. Si el artillero lo veía, Porter recibiría una cara llena de proyectiles explosivos a quemarropa. Contuvo la respiración. Se deslizó a través de la estela del bombardero. La turbulencia del lavado de hélice del avión grande sacudió al Hellcat, pero Porter lo devolvió a la línea. Miró la torreta de cola. Estaba oscura. El artillero no estaba mirando hacia atrás. Probablemente estaba mirando hacia adelante, hipnotizado por la lluvia, rezando para que la misión terminara. Porter se instaló detrás del segundo cero. Ahora estaba volviéndose confiado. El sistema funcionaba. El radar funcionaba. El ladrillo volador era un fantasma. Cerró la distancia de nuevo. 90 metros. 45 metros. Esta era distancia de asesinato. Prácticamente podía extender la mano y tocar el timón enemigo. Presionó el gatillo de nuevo. El segundo cero se desintegró. Un proyectil de cañón golpeó la cabina. Destrozó la cubierta y mató al piloto al instante. El avión se inclinó violentamente hacia arriba. Entró en pérdida antes de rodar y zambullirse en el mar.
2 eliminados. Ahora solo quedaba el bombardero. El piloto del Betty debió haber sentido la turbulencia de su compañero muriendo. O quizás vio el destello del fuego de cañón reflejándose en las nubes. El bombardero de repente giró bruscamente a la izquierda. Se lanzó hacia el océano. El piloto estaba en pánico. Ejecutaba una maniobra evasiva violenta. Sabía que algo estaba allá atrás, pero no podía verlo. Era una ballena tratando de sacudirse un tiburón en la oscuridad. Porter golpeó la palanca hacia un lado. Siguió al bombardero en la zambullida. El pesado Hellcat ganó velocidad como una caja fuerte cayendo. El viento gritaba sobre la cabina. La pantalla de radar mostraba el punto del bombardero moviéndose erráticamente. El piloto enemigo era bueno. Estaba serpenteando. Cambiaba rumbo y altitud cada pocos segundos. Intentaba romper el bloqueo del radar. El altímetro de Porter se desenrollaba rápidamente. 900 metros. 600. Se estaban acercando peligrosamente al agua. En la oscuridad total sin referencia visual, zambullirse tan bajo era una receta para volar directo al océano. El radioaltímetro, un instrumento especializado para cazas nocturnos, comenzó a parpadear una luz de advertencia. Se estaba quedando sin cielo. Empujó el acelerador a potencia de emergencia. El motor rugió. Inyectaba agua en los cilindros para aumentar los caballos de fuerza. El Hellcat se lanzó hacia adelante. Cerró la brecha con el bombardero en zambullida. Porter revisó la pantalla. El punto estaba justo frente a él. Miró a través del parabrisas. Vio las llamas de escape de nuevo. Bailaban salvajemente mientras el bombardero maniobraba. Alineó el disparo. Estaba a punto de presionar el gatillo cuando la pantalla de radar de repente floreció con luz. No era el objetivo, era algo más. Un muro sólido masivo de retornos apareció en la parte inferior de la pantalla. No era el océano, era la flota. El piloto japonés no solo se zambullía para escapar, se zambullía para atacar. Había llevado a Porter directo al medio del anclaje de transporte estadounidense. El desorden en la pantalla era el retorno del radar de docenas de barcos Liberty y destructores anclados en la bahía. Y cada uno de ellos tenía artilleros nerviosos, con el gatillo fácil, esperando un sonido en la oscuridad. Porter se dio cuenta con un sobresalto de terror que ahora estaba volando la trayectoria de vuelo de un avión japonés directamente hacia barcos amigos. Si los barcos abrían fuego, no solo dispararían al bombardero, pondrían una cortina de acero que destrozaría todo en el cielo. Estaba emparedado entre un bombardero enemigo y 1000 cañones antiaéreos amigos. El bombardero se niveló a 150 metros. Rozaba las olas. El piloto abrió las compuertas de la bahía de bombas. Estaba alineándose con un enorme barco de transporte de tropas. Un blanco sentado lleno de hombres dormidos. Porter tenía segundos para actuar. No podía atacar desde atrás. El riesgo de golpear el barco con sus propios disparos perdidos era demasiado alto. Tenía que posicionarse al lado. Tenía que interponerse entre el bombardero y el barco. Pateó el timón y empujó la palanca hacia adelante. El Hellcat cayó por debajo del bombardero. Rozaba apenas metros sobre las olas blancas. El rocío del océano golpeó su parabrisas. Tiró hacia arriba. Se deslizó en posición directamente bajo el vientre del avión japonés. Era una maniobra llamada el vientre inferior. Era peligrosa, demente y estrictamente prohibida en el entrenamiento. Si el bombardero explotaba, lo llevaría con él. Miró hacia arriba. El vientre del bombardero Betty llenó su visión. Podía ver la bahía de bombas abierta, las formas oscuras de las bombas colgando en los bastidores. Inclinó el morro del Hellcat hacia arriba. Apuntó sus armas hacia las entrañas del avión enemigo. Apretó los gatillos y no los soltó. Los cañones y ametralladoras del Hellcat estallaron a quemarropa. Disparaban verticalmente hacia el vientre del bombardero japonés. La distancia era de menos de 15 metros. No había forma de fallar. Los pesados proyectiles de 20 milímetros atravesaron la delgada piel de aluminio del Betty, como un mazo a través de cartón mojado.
No solo perforaron el fuselaje, lo destriparon. Los proyectiles cortaron las líneas hidráulicas. Destrozaron los largueros del ala. Se abrieron paso hacia la propia bahía de bombas. El resultado fue cataclísmico. Los tanques de combustible dentro de las alas del bombardero se rompieron. Convirtieron el avión en una bola de fuego que iluminó la noche como un segundo sol. La explosión fue tan violenta que detuvo brevemente la lluvia. Una onda de choque de calor y presión golpeó el Hellcat de Porter. Lo lanzó hacia abajo hacia el océano. Estaba volando a través de una nube de gasolina ardiente y escombros. Vio un pedazo masivo del ala del bombardero dar volteretas pasando su cabina. Lo perdió por centímetros. El destello lo cegó instantáneamente. Su visión nocturna se había ido. Estaba volando un ladrillo de metal de 5.400 kilogramos a 500 kilómetros por hora, a 15 metros sobre el agua. Y estaba completamente ciego. Porter reaccionó por puro instinto. Tiró hacia atrás de la palanca. Levantó el morro para escapar del agua. Empujó el acelerador hacia adelante. Exigía cada gramo de potencia que el motor tenía. El Hellcat se estremeció mientras araba a través del humo y el fuego del bombardero moribundo. Los escombros golpearon el fuselaje, pedazos de aluminio, partes del motor, los restos destrozados de la carga enemiga. Por un segundo aterrador, el motor falló mientras ingería el humo. Disparaba intermitentemente como un hombre moribundo. Luego los cilindros se limpiaron. Y el Pratt & Whitney rugió de vuelta a la vida. Mientras ascendía lejos del infierno, la oscuridad regresó. Pero ya no era silenciosa. La explosión del bombardero había despertado a la flota. Cada artillero en cada barco del anclaje vio la bola de fuego y reaccionó. No sabían que era una victoria estadounidense. Solo vieron una explosión y asumieron que estaban bajo ataque. El cielo de repente se llenó de trazadores. Cadenas de luz roja y blanca brotaron de los destructores y barcos de transporte, entrecruzando el aire en una red frenética de acero. Disparaban a todo y a nada. Porter ahora estaba en el lugar más mortal de la Tierra, dentro de la zona de fuego amigo de una flota estadounidense en pánico. La pantalla de radar era inútil aquí. El desorden de los proyectiles que explotaban y los barcos abajo convirtió la pantalla verde en un bloque sólido de luz. No podía ver al enemigo. No podía ver el agua. Solo podía ver los trazadores alcanzándolo. Era una mosca atrapada en una telaraña hecha de balas. Pulsó su radio. Gritó el código de identificación amigo o enemigo en el micrófono. ¡Flash! 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 Pero las ondas de radio estaban saturadas con la estática de la tormenta y los gritos caóticos de los capitanes de los barcos. Nadie estaba escuchando. Tenía que salir. Y tenía que hacerlo ahora. Giró el Hellcat de lado. Se alejó de la flota y volvió hacia el océano abierto. Se mantuvo bajo, justo sobre la cubierta, esperando que el radar del barco no pudiera detectarlo contra las olas. Observó los trazadores arquearse sobre su cabeza, algunos tan cerca que podía escuchar la onda de choque supersónica cuando pasaban. Estaba corriendo el guantelete. Presionó el botón de inyección de agua de nuevo. Aumentó la potencia del motor a niveles de emergencia. El Hellcat vibró violentamente. Empujaba más allá de 650 kilómetros por hora. Cabalgaba un cohete a través de un túnel de fuego. Los minutos pasaron como horas. Lentamente, los trazadores comenzaron a quedarse atrás. El muro de ruido se desvaneció en la distancia. Salió de la zona de combate y ascendió de nuevo a la soledad de la tormenta. Estaba a salvo de los cañones, pero aún no estaba a salvo. Revisó sus medidores de combustible. Las maniobras de combate y la potencia de emergencia habían vaciado los tanques. Tenía combustible suficiente para quizás 15 minutos de vuelo. Y estaba perdido. El combate lo había desorientado. En la oscuridad y la violencia de las maniobras evasivas, había perdido el rastro de su rumbo. La brújula de radio giraba inútilmente. Confundida por la interferencia eléctrica de la tormenta, estaba solo, bajo en combustible, y volando ciego en un tifón.
Este fue el momento en que la cápsula de radar de peso muerto tenía un último truco que jugar. Porter sintonizó el conjunto de radar al modo de baliza. El aeródromo de Yontang tenía una pequeña torre transpondedora que enviaba un pulso específico. Era un faro para los ciegos. Giró la perilla de ganancia. Buscaba en la pantalla ese pulso específico. La pantalla estaba llena del ruido de la lluvia, pero débilmente, rítmicamente, apareció un pulso en el borde de la pantalla. Era débil, apenas un fantasma. Pero estaba ahí. Giró el avión hacia el punto. Tenía que confiar en él. Tenía que creer que la pequeña luz verde era el hogar. Y no solo una señal fantasma rebotando de una nube. Voló la aguja. Descendió a través de la negrura. No podía ver la isla. No podía ver la pista. Estaba volando una aproximación instrumental en un avión de caza que había sido golpeado por escombros y estresado hasta sus límites. 300 metros. 150 metros. La lluvia azotaba el parabrisas, oscurecía todo. Bajó el tren de aterrizaje. Las ruedas se bloquearon con una sacudida pesada. Bajó los flaps. Sintió el levantamiento agarrar las alas. Estaba desacelerando a velocidad de aterrizaje, tambaleándose al borde de una pérdida. Si el motor se apagaba ahora, caería del cielo como una piedra. 90 metros. Todavía nada. Luchó contra el impulso de tirar hacia arriba. Mantuvo sus ojos en los instrumentos. 60 metros. Entonces, salió de la penumbra. 2 filas de luces tenues aparecieron. La pista estaba alineado perfectamente. El radar lo había guiado por un cable virtual directo al umbral. Cortó el acelerador. El Hellcat se asentó sobre la estera de acero mojada de la franja. Los neumáticos patinaron momentáneamente cuando golpearon el metal. Tocó los frenos. Luchó por mantener el avión recto mientras hidroplaneaba sobre la superficie lodosa. La rueda de cola se asentó. El avión se desaceleró. Salió de la pista activa y rodó hasta detenerse en el revestimiento. El motor tosió y murió. Los tanques de combustible estaban vacíos. La hélice giró hasta detenerse. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Porter se sentó en la cabina, escuchando la lluvia tamborileando sobre la piel de metal. Estaba temblando. Su traje de vuelo estaba empapado de sudor. Desabrochó su arnés y se desplomó hacia adelante. Apoyó su frente en el panel de instrumentos. Había despegado en un huracán. Había matado 3 aviones. Había esquivado el fuego antiaéreo de toda una flota. Y había aterrizado con los vapores. La cabina se deslizó hacia atrás. El aire tropical húmedo inundó la cabina. Porter salió al ala. Sus piernas se sentían como gelatina. Su jefe de tripulación ya estaba allí, corriendo a través del lodo con una linterna. El mecánico iluminó el avión con el haz y dejó escapar un silbido bajo. El Hellcat parecía haber estado en una pelea de bar con una motosierra. Los bordes de ataque de las alas estaban despojados de pintura por la lluvia y los escombros. Había marcas de quemaduras a lo largo del vientre donde la explosión del bombardero había lamido el fuselaje. Incrustado en el enfriador de aceite, había un pedazo de aluminio japonés del tamaño de un plato, pero el avión estaba intacto. El ladrillo volador lo había traído a casa. El capitán de infantería de la línea de trincheras caminó hasta el revestimiento. Estaba acompañado por un grupo de pilotos de cazas diurnos, que habían sido despertados por la explosión en la bahía. Miraron al caza nocturno maltratado. Luego miraron a Porter. No dijeron nada al principio. Solo miraron el pedazo del bombardero japonés incrustado en la capota. Era prueba física. Era un trofeo arrancado de la garganta del enemigo, en un lugar donde nadie más se atrevía a ir. El jefe de tripulación subió a las bahías de armas y abrió los paneles de acceso. Miró los cinturones de municiones. Estaban vacíos. Cada ronda había sido disparada. Miró hacia abajo a Porter y sonrió. «Noche ocupada, mayor». Porter encendió un cigarrillo. Sus manos finalmente estaban firmes. 3 de ellos, dijo en voz baja, intentando colarse en el anclaje.
La noticia se extendió por el aeródromo para la mañana. El avión de radar de peso muerto no solo había sobrevivido, había eliminado un escuadrón de ataque. El metraje de la cámara de armas fue revelado más tarde ese día. Fue reproducido para los escépticos. La película mostraba la verdad granulada en blanco y negro. Mostraba las llamas de escape de los ceros, invisibles al ojo desnudo, pero claras para el cazador guiado por radar. Mostraba la violenta desintegración de los aviones enemigos, mientras los cañones los destrozaban desde distancia a quemarropa. Mostraba la bola de fuego masiva del bombardero, llenando la pantalla, mientras Porter ejecutaba el ataque de vientre inferior. La burla se detuvo. Los pilotos de los escuadrones diurnos ya no se reían de la cápsula parecida a un tumor. La miraban con un nuevo tipo de respeto. Se dieron cuenta de que mientras ellos eran dueños del sol, Porter y sus Hellcats nocturnos eran dueños de la oscuridad. La bestia de un ojo no era un camión de basura, era un depredador que vivía en las sombras. Los soldados de infantería que habían pasado semanas siendo aterrorizados por incursiones nocturnas finalmente durmieron bien. Sabían que los fantasmas estaban allá arriba, patrullando las nubes, vigilándolos con sus ojos electrónicos. El legado del Hellcat nocturno fue mucho más allá de la Guerra del Pacífico. Las tácticas que Porter y sus compañeros pilotos nocturnos fueron pioneros. Rastrear objetivos por radar. Interceptar sin contacto visual. Confiar en los instrumentos sobre los sentidos. Se convirtieron en la base del combate aéreo moderno. En los años que siguieron, la cápsula de radar se movió de la punta del ala al morro del avión. El caza nocturno evolucionó hacia el interceptor todo tiempo. En Corea, el F-94 Starfire usó radar para cazar MiGs en la oscuridad. En Vietnam, el F-4 Phantom usó conjuntos de radar masivos para disparar misiles a aviones que los pilotos nunca vieron. Hoy, cada avión de caza es un caza nocturno. El F-35 y el F-22 están construidos alrededor de sensores que lo ven todo, de día o de noche, con lluvia o con sol. La idea de un caza diurno ahora está extinta, pero comenzó aquí, con un avión desequilibrado y feo, y un piloto dispuesto a volar hacia un tifón. Comenzó con hombres como Bruce Porter, que se dio cuenta de que en un mundo de ceguera, el hombre de un ojo es rey. Contamos estas historias porque la tecnología de la guerra a menudo eclipsa el coraje requerido para usarla. Miramos los jets elegantes de hoy y olvidamos a los jóvenes aterrorizados que se ataron a aviones de motor de pistón y volaron hacia el vacío con nada más que un tubo de vacío para guiarlos. Rescatamos estas historias para asegurar que el mayor Bruce Porter y los pioneros del cielo nocturno no desaparezcan en el silencio. Si este relato del Hellcat nocturno y su victoria en combate ciego te mantuvo en vilo, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos gustaría saber si alguien en tu familia sirvió en la guerra, o si conocías este episodio antes de hoy.